Muy buenos días, estimados hermanos. Qué gusto de poder saludarles y compartir con ustedes una palabra del Señor para estos días. Quería comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Para David, era relacionarse de manera cercana e íntima con el Padre Celestial. En Salmo 63, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: «Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me sostiene, Señor». Esto implica mucho más que tener una rutina diaria para repetir oraciones o simples saludos matutinos. Hola Dios, gracias por este día. O simplemente tener a Dios de un amuleto para que me sirva. Por el contrario, esta intimidad que tenía David con Dios estaba basada en el deseo intenso de crecer unido a su Señor. Ahora yo quisiera llevarlo a la vida de Ezequías y la enseñanza que nos entrega en 2 de Crónicas capítulo 29, 30 y 31. Una historia que nos conmovió con mi esposa en estos días devocionales y quisiera compartirla con ustedes. Dice en el versículo 2 de este capítulo 29: «Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David». Ahora, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías que fue agradable a los ojos del Señor? Entonces, vamos a ver 4 puntos importantes sobre este tema. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó Jerusalén 29 años. La edad no es un impedimento para servir al Señor. También podemos ver al nieto de Ezequías que empezó a reinar a los 8 años. Fíjese en algo importante también, porque menciona a la madre de Ezequías. Si la Escritura hace mención a la madre de Ezequías es por algo, ¿no? Su madre dice que la Biblia que se llamaba Abías, y su significado es: mi padre es el Señor. La semana pasada estuvimos celebrando el Día de la Madre. Qué importante es la enseñanza desde pequeño a los hijos. Esto también es una responsabilidad, no solamente de la madre, sino también del padre. La madre de Ezequías, seguro que le enseñó bien. ¿Quién era por sobre todas las cosas su padre? Mi padre es el Señor. Dios es mi padre. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Al contrario, el padre de Ezequías, Acaz, en el capítulo 28 dice que él gobernó también Judá, fue rey, pero dice que él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. El versículo 11 le dice Ezequías a los sacerdotes: «Hijos míos,
No descuiden sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo a la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Si Ezequías le dijo esto, es porque él conocía bien sus propias responsabilidades. Podemos además observar aquí que el rey los anima a cumplir con sus obligaciones porque no lo estaban haciendo. No estaban haciendo sus obligaciones ni el sacerdote, ni los levitas, ni siquiera el pueblo. No estaban en su presencia, primera responsabilidad. No le estaban sirviendo, segunda responsabilidad. No estaban llevando al pueblo a la adoración, tercera e importante responsabilidad. Y tampoco el pueblo estaba ofrendando. Los sacerdotes estaban avergonzados porque no habían podido purificarse en el tiempo adecuado. Entonces se tuvo que retrasar incluso la Pascua un mes porque ellos estaban impuros. Además, como no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas, los levitas tuvieron que ayudar para terminar el trabajo. Y hasta que también se purificaran los sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a la purificación que los sacerdotes. Muchos del pueblo también no se habían purificado. Entonces, los levitas tuvieron que matar el cordero de la Pascua por ellos. Me llama la atención esto, porque escuché por ahí un chiste que decía que nosotros no deberíamos ser levitas. ¿Ah? Levita al servicio, levita al levantarse temprano, levita al trabajo, levita. Bueno, en este caso, seamos como levitas de verdad. Seamos puros para estar listos para la obra del Señor. La Escritura dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Estamos siendo reales sacerdocio? ¿Estamos fielmente cumpliendo sus responsabilidades, buscando su presencia, honrándolo con un buen testimonio, adorándole al Señor en espíritu y en verdad, teniendo misericordia con el prójimo, instruyendo también en su palabra y haciendo sacrificios agradables al Señor? Ezequías les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles, hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrenda quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo de Dios ha caído sobre Judá y sobre Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, de horror, de ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros, decía Ezequías, el rey. La Biblia dice
que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así como Ezequías, también pidamos nosotros reabrir las puertas del templo del Señor. Démosle la cabida al Señor en nuestras vidas y reparemos lo que está roto. En Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En 2 Crónicas 30:14 dice: y levantándose, quitaron los altares que habían en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Ustedes piensan qué ídolos podrían haber en estos tiempos? Un ídolo puede ser el dinero. Un ídolo puede ser las posesiones. Un ídolo puede ser un cantante, ¿cierto? El deporte. Un ídolo en realidad es todo lo que les quita el primer lugar a Dios. Conozco muchas personas que se alejaron de Dios y no le siguieron por estar dedicados a otras cosas. Personas que tenían talentos, que tenían un llamado, que tenían habilidades, pero no le siguieron. El trabajo los consumió. El noviazgo le impidió seguir. Los estudios universitarios o algún viaje, otras cosas que quitaron la bendición de servir al Señor y estar con Él. La Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Quitemos todos los ídolos que impidan buscar al Señor. Me llama profundamente la atención lo que hace Ezequías cuando instruye a los sacerdotes que ofrezcan sacrificios de paz en el altar del Señor. Dice en el versículo 24 del capítulo 29, los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran para todo Israel. Recordemos que en ese tiempo el reino estaba dividido, pero Ezequías ofrece sacrificios de paz por los pecados, no solo de su reino Judá, sino también por el reino de Israel, sus hermanos. Ezequías no se preocupaba solamente de su pueblo, sino también de todos sus hermanos y todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para restaurar la comunión con Dios. En 2 Crónicas 30, versículo 1, dice: el rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá, y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín, de Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Ezequías decía: vengan todos a adorar al Señor. Los mensajeros entonces corrieron de ciudad en ciudad, de camino
en Israel hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía, se burlaban de ellos. En el versículo 11, sin embargo, algunos habitantes aceptaron esta invitación, se humillaron y fueron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Dios. Ahora nos saltamos al versículo 26. Dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no ha habido cosa semejante en Jerusalén. Imagínense, habían pasado más de 200 años desde la última celebración similar en Jerusalén. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó desde la habitación de su santuario al cielo. ¡Qué bendición más grande saber que desde tu habitación, donde está ahí el santuario tuyo, son oídas desde ahí hacia el cielo! Hermano, amigo, Dios desea que tengamos un solo corazón, todos, para adorarle solo a Él. En 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos 21, dice, en todo cuanto emprendió Ezequías en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hagamos como Ezequías. 1. No descuidemos nuestra responsabilidad. 2. Limpiemos nuestro templo. 3. Quitemos nuestros ídolos. Y 4. Restauremos nuestra genuina adoración. El rey Ezequías es parte de la línea geológica de Jesucristo. Nosotros somos considerados como su real sacerdocio. En este tiempo, Dios requiere que su iglesia sea purificada y que cuando volvamos a reunirnos, el Señor de la iglesia pueda decirnos, ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso